Ah, Bueno, hoy terminamos el ejercicio de aplicación de la ecuación de flujo fraccional y la ecuación, perdón, de avance frontal. Luego de ya terminar el ejercicio de hoy, espero y aspiro dictarle la clase teórica, la parte teórica de arreglo de pozos más tardar el jueves para que hagamos el examen o el sábado o el domingo, tentativamente. El cuestionario del 10% para entonces la próxima semana nosotros estar evaluando, bueno, en la clase, realizando la clase para explicar lo que es el ejercicio de arreglos de pozo. Y bueno, una vez terminado de explicar el ejercicio de arreglos de pozo, estimo yo que para la semana del 24 estemos realizando la evaluación más tardar el 24 de junio y esa misma semana ya estaríamos entregando notas con el favor de Dios, ¿ok? Entonces tenemos el cuestionario que va a valer el 10% y tenemos la actividad práctica donde les voy a colocar unos ejercicios relacionados a la aplicación de flujo fraccional, que es el ejercicio que nosotros hicimos la clase pasada. Hoy vamos a continuar en el mismo ejercicio y vamos a aplicar la ecuación de avance frontal. Y también vamos a incluir en esa evaluación práctica el ejercicio con respecto a arreglos de pozo, para que entonces culminemos el segundo corte y ya nos quedaríamos pendientes nosotros con el tercer corte, que ya lo veríamos en la clase inicial correspondiente al tercer corte, donde les voy a explicar qué vamos a estar viendo y cómo serían las evaluaciones. Entonces, quedamos de esa forma. Vamos a proyectar acá la página, la pantalla, perdón. Es pantalla completa, ¿verdad, Pedro? Toda la pantalla para que puedan ver las modificaciones y todo eso, ¿cierto? Sí, Ok. ¿Qué les ha parecido el ejercicio hasta ahorita? Pedro y Elizabeth que estuvieron en la clase, no sé si Julio pudo ver la clase. yo, o sea, por mí, yo creo que está bastante, o sea, es como que leer y saber lo que tienes que hacer y ya, o sea, me parece que es bastante sencillo de aplicar. Es muy sencillo, es muy sencillo. Elizabeth, También, profe, me parece sencillo, simplemente hay que seguir la secuencia. correcto. Cuidado con eso, Elizabeth. Cuidado. Tenemos que leer bien el ejercicio que nos está dando, qué nos está pidiendo y en función a eso hacemos. Porque me ha pasado en otros cursos que les coloco el ejercicio y muchas veces les adelanto pasos, es decir, que les doy el resultado de varias variables en el ejercicio y no, los muchachos como ya se vuelven mecánicos, se van automáticamente a resolver todo desde el principio y se ponen a pelear que, profe, no me da, no me da, no me da. Y yo les digo, pero ya va, ¿y por qué lo estás haciendo? Sí, aquí está el valor, mira, aquí está, claro, ahí está. Si tú limpias todo esto, aquí está el valor. No hace falta hacer todos estos cálculos. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado, leer bien para seguir la secuencia de lo que me están pidiendo, ¿ok? ¿Qué les ha parecido la forma, la metodología que usé en este caso para efectos del ejercicio? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo La así? metodología, digo, usando Excel, Ah, no, perfecto, explica. porque no quiero ni pensar cuánto nos tardaríamos haciendo la mano. Aparte de lo que usted dice, no es la vida real hacer la mano. Correcto. Elizabeth, ¿qué te pareció?
También, profe, coincido porque hace más rápido los cálculos y es la vida real en el campo. Correcto. Yo creo que muy pocas veces nosotros los docentes nos dedicamos a esta parte, a explicar, a montar un ejercicio en Excel. Siempre nos dedicamos a que, bueno, que el estudiante haga las cosas a mano. Así me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que yo necesitaba, incluso cuando tuvimos el examen de flujo fraccional, cuando yo estudié, me pedían, había una plantilla que se usaba para geometría, para comunicación gráfica o dibujo, que era para dibujar las parábolas. Eran unas plantillas como de tipo S y nos las pedían para nosotros graficar la curva tipo S, luego trazábamos las rectas, hacíamos todo a mano. Pero bueno, cuando me dan la oportunidad a mí de dictar la materia, yo dije, no, vamos a pasar esa página. Además de que ya las cosas, muchas cosas han avanzado, vamos también a avanzar nosotros y vamos a usar lo que nosotros usamos a nivel de campo, que es Excel. En Excel nosotros montamos todo, las gráficas nos las da Excel, nos da los cálculos, todo, y nos facilita la vida. Y entonces ese es el objetivo, esa es la misión, esa es la meta, esa es mi meta, de que ustedes, más allá de también aprender yacimiento, los procesos, también aprendan qué es lo que realmente nosotros vemos a nivel de campo. Así que bueno, vamos a comenzar. No, este no es. Este. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Nosotros dejamos los cálculos hasta acá. Determinamos la curva tipo S. Pueden ver, ¿verdad? Sí se observa, profe. Ok, ven todas las gráficas, ven el archivo Excel. Nosotros llegamos hasta acá, calculamos flujo fraccional, calculamos la derivada del flujo fraccional en función a una saturación de agua dada, vimos cómo se manejan los datos, cómo calculo yo saturación de agua versus la relación que existe entre las permeabilidades relativas, tanto del petróleo como la del agua. Determinamos los coeficientes A y B para poder calcular la derivada del flujo fraccional, que en la derivada del flujo fraccional vamos a necesitar el coeficiente B. Decíamos que la derivada no era más que una recta, ¿ok? Que se genera al graficar la saturación de agua versus las relaciones entre las permeabilidades relativas de los fluidos que se encuentran a nivel del yacimiento. Era una recta exponencial, la aprendimos a calcularla, aprendimos a determinar y bueno, en función a eso, a las condiciones que se tenía a nivel del yacimiento, determinamos que para calcular el flujo fraccional era esta relación, esta ecuación donde el flujo fraccional, ya va. Papi, ¿me puedes poner? Es que estoy dando clase. Yo voy a portar bien porque yo quiero acompañar a mi mamá. Papi, ¿la puedo acompañar a mi mamá, porfis? Sí. Gracias. Cuidado con eso, mi amor. Cuidado. Sal de ahí, sal de ahí. Gracias. Ok. ¿Dónde quedamos? Acá. Estaba En- haciendo un recuento de dónde íbamos. ok. Determinamos que la ecuación para determinar el flujo fraccional era esta, debido al grado de inclinación. Determinamos, calculamos y
Ok, me disculpan. Andaba la bebé por acá. Aunado a eso, también graficamos la saturación de agua y el flujo fraccional para que nos diera la curva tipo S. Al momento de calcular la curva o graficar la curva tipo S, nos permite calcular SWF, que es la saturación al frente de avance, y SWBT, que es la saturación al momento de la ruptura. También determinamos o graficamos la saturación en función a la derivada del flujo fraccional. Pero ahora bien, nosotros al calcular la saturación justamente a la ruptura, nosotros podemos determinar la eficiencia de desplazamiento en ese punto. Y la eficiencia de desplazamiento a la ruptura va a ser igual a la saturación que nosotros vamos a tener en el momento de la ruptura menos la saturación de agua con nata, entre 1 menos la saturación de agua con nata. Nosotros podemos calcular, introducimos los valores en nuestro gráfico, en el Excel, suministramos las variables y colocamos, recuerden lo que yo les explicaba la clase pasada, cuidado con los paréntesis, porque un paréntesis colocado donde no deben les puede alterar el ejercicio. Entonces, nosotros tomamos la saturación de agua con nata, que si no me equivoco, en el ejercicio que yo les había montado, daba 0,67, pero yo le dije, bueno, vamos a redondearlo allí a 0,7, si no se acuerdan. Por eso yo tenía acá 0,67. Entonces, la saturación de agua al momento de la ruptura es 0,7 según nuestro gráfico. Y bueno, eso nosotros lo vamos a restar menos la saturación de agua con nata, que era un dato del ejercicio. Eso lo vamos a dividir entre 1 menos la saturación de agua con nata. Y nos da que para el momento de la ruptura, nosotros vamos a tener una eficiencia de desplazamiento de 0,62 o 625, como lo quieran ver. Claro que al multiplicar ese número por el 100%, obviamente nos va a dar el valor expresado en porcentaje. Recuerden que cuando nosotros hablamos de eficiencia, nosotros hablamos de porcentaje. Un equipo o un sistema, un proceso que sea totalmente eficiente, maneja eficiencias cercanas al 100%. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, nosotros hablamos de en porcentaje, cuantificamos en porcentaje. En este caso, si ustedes lo expresan en decimales, no hay ningún problema. Yo lo dejo acá en decimales. Si usted lo quiere expresar en porcentaje, usted multiplica el número por el 100%. Esto alrededor sería entonces 62,5% de eficiencia justamente en la ruptura. Cuando ocurre la ruptura a nivel del proceso de recuperación secundaria. Entonces, si yo en el examen les pido que ustedes analicen e interpreten el valor que les da a ustedes de eficiencia a nivel de la ruptura, esa eficiencia de desplazamiento, entonces ya ustedes tienen cómo poder analizar y poder discutir ese valor. Ahora bien, vamos a determinar la ecuación de avance frontal. ¿Qué me permite a mí la ecuación de avance frontal? Me permite evaluar en cuánto tiempo yo puedo
obtener ese frente de invasión completamente a nivel de mi pozo productor. Es decir que al yo usar la ecuación de avance frontal, yo tengo una variable que me va a sensibilizar mis cálculos a nivel de la ecuación de avance frontal. Esa variable es el tiempo. Entonces, en función a este tiempo y con las demás variables asociadas como el caudal de inyección que yo tengo, el área transversal donde yo estoy inyectando, la porosidad que tiene todo ese estrato que yo estoy inyectando y la derivada del flujo fraccional. Pero ¿qué voy a ir yo jugando cuando uso la ecuación de avance frontal? Yo voy a realizar unos ciertos cálculos, ¿ok? Variando lo que sería el tiempo. ¿Cómo así? Yo voy a construir una tabla y miren que yo voy a necesitar la derivada del flujo fraccional. Esa derivada yo la calculé cuando yo realicé mis cálculos de flujo fraccional. Pero ahora bien, como la ecuación me indica a mí, me dice que es avance frontal y ya yo calculé quién era mi saturación de agua al frente de avance, que era 0,6. Esa es mi saturación al frente de avance, estimada en el gráfico de flujo fraccional. Por lo tanto, yo cuando vaya a realizar mis cálculos de flujo fraccional en aplicando la ecuación, yo voy a tomar los valores a partir de la saturación de agua al frente de avance, que SWF me dio 0,6. Por lo tanto, a partir del 0,6 hacia abajo es que yo voy a tomar mis valores. Ahora, yo necesito saber a cuánto tiempo, en qué tiempo mi frente de avance va a llegar al pozo productor. Recuerden que el flujo fraccional, la unión, la fusión del flujo fraccional con la ecuación de avance frontal son los primeros métodos, las primeras herramientas que tiene un ingeniero de yacimiento para poder predecir o estimar el comportamiento del yacimiento durante los proyectos de recuperación secundaria. Ya va. Ok, volví. Entonces, el uso de la ecuación de flujo fraccional y de la ecuación de avance frontal, entonces nos van a permitir a nosotros poder predecir, poder estimar cómo se está comportando nuestro yacimiento durante la ejecución de todo el proyecto de recuperación secundaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros construimos una tabla con las saturaciones de agua.
Recuerden que primero calculamos SWF para poder ver dónde está ubicado nuestro frente de avance. ¿Qué saturación de agua yo tengo justamente en el frente de avance? Y en el frente de avance yo tengo una saturación de 0,6. Por lo tanto, a partir de 0,6 es que yo voy a usar para poder sensibilizar mis cálculos en la ecuación de avance frontal. Entonces yo tomo a partir de 0,6 en adelante, como mi ecuación me pide a mí la derivada de flujo fraccional, yo también me voy a traer los cálculos en función a la derivada de flujo fraccional. Ahora, yo le voy a dar, y en esto es tantear los días que yo voy a usar para sensibilizar la ecuación. Profesor, ¿y dónde usted sacó los 60, los 120, los 240, los 408? Por eso digo, usted va a ir tanteando, va a ir sensibilizando la ecuación y usted inicialmente puede dar 4 valores de días. Ya van a ver cómo ustedes se van a acercar o se van a alejar del valor que usted está buscando. Ya yo le voy a dar ese secreto. Por ejemplo, yo tomo 60, 120, 240 y 408 días. Los tomé. Como diría por allí un amigo, el chipe, escogí esos 4 valores de días. Ah, profesor, yo escogí 80, 150, 260, 430. No tiene nada que ver. ¿Ok? No tiene nada que ver. Lo que va a ver es cuando usted comience a realizar los cálculos. ¿Por qué? Nosotros comenzamos a calcular y usamos a los 60 días. Comienzo a calcular, mire que usted tiene que evaluar en la ecuación de avance frontal en función a cada saturación de agua que usted tenga. Por eso es que dice X sub SW. Es decir, que a cada una de las saturaciones de agua, usted tiene que realizar la sensibilización usando los valores de tiempo que usted escogió e ir calculando con cada una de las saturaciones. Ahora bien, ¿cómo introducimos todas las variables a nivel de Excel? Bueno, nosotros comenzamos 5.615 por el caudal de inyección, que el caudal de inyección nosotros lo tenemos acá arriba como dato. Nosotros tenemos acá el caudal de inyección que es 900. El caudal de inyección por el tiempo. ¿Qué tiempo va usted a utilizar? Miren que nosotros estamos en la columna de los 60 días. Cierro paréntesis y todo esto yo lo voy a dividir entre un zancudo, entre el área transversal por la porosidad, que ambos son datos. Cierro paréntesis y eso lo voy a multiplicar por la derivada del flujo fraccional que ya yo la tengo acá. Y así lo voy a hacer sucesivamente con cada uno de los valores que yo tengo de saturación con respecto a mis 60 días. Miren que yo repito los 60 días a lo largo de todas mis saturaciones. Ahora bien, yo voy y evalúo la ecuación de flujo fraccional a los 120 días. Realizo mis cálculos. Miren que lo que me va a variar es el tiempo.
porque ese es el que me está permitiendo a mí darle la sensibilidad a la ecuación de flujo fraccional. Calculo todas mis distancias en función a 120 días. Así lo hago a 240 días, calculo todas mis sensibilidades y lo hago a 408 días. Ok, profesor, yo hice todas las sensibilidades, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Miren ¿qué estoy haciendo yo con la ecuación de avance frontal? La ecuación de avance frontal me da X y X es distancia. Es la distancia que existe entre el pozo inyector y el pozo productor. En los datos, yo les estoy dando ese dato. Me dice que la distancia entre pozo es 600 pies. Ahora, si yo estoy calculando el avance frontal, yo en mi tabla busco el valor que se acerque más a 600 pies. Y miren que a los 60 días, evaluando la saturación de 0.6, yo voy a tener un avance de 88.210. Si la saturación me varía, yo no me acerco nada en 60 días a mi pozo productor. Así evalúo cada uno de los días y es notorio que específicamente a una saturación de agua en el frente de avance de 0.6, pasado los 408 días del proyecto, ya yo me estaría acercando casi, prácticamente, ya yo estaría invadiendo mi pozo productor con el agua que yo estoy aplicando a nivel de mi pozo inyector que estaba desplazando, que estaba moviendo todo ese frente de avance y específicamente a los 408 días ya yo estaría invadiendo el pozo productor donde yo estaba drenando todo el petróleo de mi yacimiento, ¿ok? Nosotros también podemos graficar el avance o el frente de avance o la ecuación de avance frontal. Nosotros también lo podríamos graficar. Este gráfico yo lo hice extra para ver cómo se iban comportando los días, para verlo ya de forma gráfica, específicamente a cuántos días yo estaría acercándome a mi pozo productor. Y miren que cae justamente a nivel de la línea de 408 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vieron que es muy fácil introducir las ecuaciones, la tardanza es que introducir las fórmulas a nivel del Excel. Al introducir las fórmulas en Excel ya sale solito. Si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. Aunado a esto, nosotros podemos determinar el volumen de agua inyectada a la ruptura expresada en volumen poroso. Ya este caudal es justamente en el momento que ocurre la ruptura. Miren que nosotros utilizamos el subíndice BT y eso nosotros lo calculamos acá arriba como SWBT. Acá.
tendríamos la saturación al punto de la ruptura. La saturación del punto de la ruptura va a ser igual a 5,615 por el caudal de inyección por el tiempo entre la porosidad, el área transversal y la longitud. Nosotros introducimos los valores a nivel de Excel y colocamos todos los valores relacionados a nuestros cálculos. Entonces, el agua inyectada a la ruptura expresada en volumen poroso es igual al inverso de la tangente a la curva de flujo fraccional y nos daría aproximadamente a nivel de volumen poroso 0,52. Esa sería la capacidad de volumen poroso de la inyección que yo voy a tener a nivel de mi yacimiento. Obviamente, durante la ejecución de mi proyecto de recuperación secundaria. Ahora bien, nosotros estamos evaluando hasta ahorita las saturaciones de agua hasta el punto de la ruptura. Pero podría preguntar yo, ¿y qué sucede posterior a la ruptura? ¿Qué pasa posterior a la ruptura? ¿Qué saturación yo podría tener a nivel de mi proyecto posterior a la ruptura? También se puede determinar cuánto sería la saturación de agua posterior a la ruptura. Para calcular la saturación de agua en el estrato posterior a la ruptura, la vamos a conocer como S'(WBT). Entonces, para calcularla, nosotros vamos a tener la curva tipo S. Ya nosotros habíamos trazado la recta, determinamos el punto de avance frontal, determinamos el punto de la saturación de agua a la ruptura. Para determinar la saturación de agua posterior a la ruptura, nosotros nos vamos a ubicar por encima. Ahora nuestro punto de inicio sería la saturación de agua al frente de avance. Al ubicarnos por encima de la saturación del frente de avance, nosotros vamos a trazar una curva, una recta, y esta recta debe de tocar un solo punto de nuestra curva de flujo fraccional. Al momento que ella toque ese punto, nosotros la vamos a trazar hasta el final de la curva o del gráfico cuando el flujo fraccional sea 1. El punto que nosotros debemos de tocar sería aproximadamente el punto de la saturación de agua al momento de la ruptura. Posterior a eso, nosotros trazamos la recta y tocamos el límite superior del gráfico, que sería cuando el flujo fraccional sea igual a 1, como lo hacíamos cuando nosotros determinábamos acá el punto donde atraviesa la saturación al punto de la ruptura. Recuerden que para determinar punto de la ruptura, la recta que tocaba el punto de la saturación al frente de avance lo trazábamos hasta el final y luego bajábamos, que sería este punto que está acá. ¿Lo ven? Él ve un punto acá y me ve acá una saturación dentro de la curva. Ahora bien, nosotros pasamos la recta y tocamos el límite superior. Al tocar el límite superior, bajamos y leemos que aproximadamente sería
0,78, 0, sí, más o menos sería por ahí. ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Yo no. Hasta ahorita no. No, profe. No, profesor. Hasta ahorita no. Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces. Posterior al calcular la saturación de agua, posterior a la ruptura, nosotros vamos a determinar la relación de agua y petróleo. Después de la ruptura, comienza la producción de agua en la superficie y esto puede estimarse según la siguiente ecuación para evaluar lo que sería la relación agua-petróleo. ¿Qué me indica la relación agua-petróleo? Obviamente, por cada barril de petróleo, cuánto barril de agua yo estoy produciendo. Es una relación entre barriles de agua y de petróleo. Es como cuando hablamos de la RGP, que es una relación entre el gas y el petróleo producido, ¿ok? Entonces, es lo mismo, pero ahora nosotros necesitamos evaluar cuánto es mi relación agua-petróleo, cuántos barriles de agua yo estoy produciendo por cada barril de petróleo producido. Y obviamente, no nos dé miedo al ver que voy a producir más barriles de petróleo, perdón, de agua que de petróleo. Recuerden que ya ocurrió el momento de la ruptura a nivel de nuestro yacimiento. Ya va a venir agua con esos rastros de petróleo que quedaron movibles por detrás del frente de invasión. Es decir, ya el frente de invasión llegó a nuestro pozo productor, ocurrió la ruptura, obviamente yo voy a tener un punto donde el agua va a ser más que el petróleo. Entonces, para calcular el flujo fraccional, perdón, la relación agua-petróleo, nosotros debemos de determinar el flujo fraccional número 2. ¿Cuál es ese flujo fraccional número 2? Vamos a subir acá un momento y recuerdan que nosotros acá determinamos la saturación de agua al punto de la ruptura, a la ruptura. Pero miren que, vamos a bajar ahora para acá, cuando nosotros determinamos este valor, a pesar de que tomamos como referencia de que la recta toca el límite superior, pero cuando nosotros bajamos en la recta, ella me va a tocar la curva del flujo fraccional. En ese punto donde la SWBT me corta mi curva de flujo fraccional, yo voy a trazar una recta hacia mi lado izquierdo, que sería el eje de las Y. Y en el eje de las Y yo tengo mi flujo fraccional. Entonces, para la saturación de agua, que nosotros dimos un número de 0,7, para ser más exacto, nosotros le podríamos añadir al gráfico las líneas secundarias y podríamos dar un número más exacto, ¿ok? Y se los voy a pedir para el examen, ser lo más exacto posible. Entonces, nosotros tomamos al lado izquierdo y leemos el valor. Aproximadamente 0,92 le di yo acá.
al flujo fraccional. Entonces, yo tengo que mi flujo fraccional lo voy a multiplicar por mi factor volumétrico al petróleo entre 1 menos el flujo fraccional 2, que sería 0,92, por el flujo fraccional el factor volumétrico del agua. Al dividir y multiplicar, me da una relación agua-petróleo de, vamos a redondearlo sin decimales, de 14 barriles de agua por cada barril de petróleo. Finalmente, nosotros podemos determinar cuánto sería la tasa de flujo de petróleo y de agua para esta condición, a esta saturación de agua 2, que sería la saturación de agua, la ruptura. El caudal de petróleo va a ser igual a 1 menos FW2 entre el factor volumétrico del petróleo por el caudal de inyección. Lo calculo acá, 1 menos 0,92 entre B2, que está en la tabla como el valor del factor volumétrico al petróleo. Y eso me da a mí que yo voy a tener un caudal de 57,6 barriles de petróleo. Y para el del agua, yo voy a utilizar el factor volumétrico entre el factor volumétrico del agua. Yo utilizo el flujo fraccional 2 entre el factor volumétrico del agua por el caudal de inyección. Y eso me da a mí que yo voy a tener aproximadamente 811,8 barriles de agua que yo voy a producir. Es decir que, obviamente, yo voy a producir más agua que petróleo. Ahora bien, si partimos de la definición de que la relación agua-petróleo no es más que la división de cuánto es mi caudal de agua y cuánto es mi caudal de petróleo, porque al dividir estos dos caudales me va a dar una relación de caudal de agua entre caudal de petróleo, yo puedo tomar mi caudal de agua, lo divido entre mi caudal de petróleo, porque esa sería la relación, y obviamente me debería de dar el valor que yo calculé anteriormente como la relación agua-petróleo. Y vean que me dio justamente el mismo valor, porque sería entonces la división de estos dos barriles, obviamente me tiene que dar mi relación agua-petróleo. ¿Ok? Bueno, muchachos. ¿Estamos listos? Presentamos el examen hoy en la noche. Bien, hoy en la noche no sé, pero sí. Tampoco así, profe. No exageremos. Pero miren que todo sale, aquí no hay nada científico, aquí no hay nada estratosférico, aquí no hay nada de la NASA. Todo sale con la fórmula, las ecuaciones, los gráficos. Cuidado con cuidado al momento de graficar. ¿Ok? Cuidado al momento de graficar. Profe, usted va a subir, o no sé si ya lo subió en la plataforma, este ejercicio para uno volverlo a realizar y con con la clase anterior, terminar de aclarar todas las dudas. No, yo te voy a subir la clase grabada. Ok, el Excel como tal con el ejercicio no. No, porque ¿qué vas a hacer tú? Tú lo que vas a hacer
es copiar y pegar la fórmula y listo. Yo no quiero que tú copies y pegues la fórmula. En dado caso, si te la vas a copiar, te la vas a copiar, pero tú la vas a montar. Con la grabación vos vas viendo la grabación, no sé, y te vais copiando la fórmula, sí, lo vas a hacer, pero tú lo vas a montar. Mientras que si yo paso el archivo Excel, lo único que tú vas a hacer es colocar los datos del ejercicio que yo coloque y le vas a dar enter para que corra. ¿Me entiendes? Por eso no lo paso. Por eso hago que ustedes vuelvan a ver la clase, vuelvan a ver la clase, porque al repetir tantas veces la clase, algo les va a quedar. Muchas veces Ok, piensan que Jonathan ah, Estrada es muy estricto, Jonathan Estrada no es accesible, no podemos acceder a él porque siempre tiene una traba. No, no, no. Cuando muchas veces yo me pongo estricto y digo no, es porque hay algo detrás de eso. Es porque hay una enseñanza, es porque quiero que ustedes aprendan algo. Entonces, muchas veces los estudiantes se quejan de que yo no facilito las cosas en la materia. No, mis cosas son muy fáciles. Lo que quiero es que ustedes piensen un poquito más. Quiero que aprendan un poco más. ¿Ok? Por eso no les facilito el material, porque entonces no ven las clases, porque muchas veces el material está limitado. El material dice 2 más 2 es igual a 4. Pero cuando yo explico el material, yo les digo por qué 2 más 2 es igual a 4. Entonces, al no pasarles el material, por ejemplo, las presentaciones PowerPoint, las presentaciones en Excel, todo el material que yo les pueda mostrar, al no pasárselo, no es que yo sea mala gente, no es que yo sea X, Y o Z, no lo sé. Lo que quiero es que ustedes puedan ver nuevamente las clases, porque en la clase yo explico más allá de lo que está en un PowerPoint. Y ustedes lo han visto. Yo puedo leer lo que dice el PowerPoint, pero a veces nos quedamos más de 20 minutos en una sola lámina, yo hablando y yo explicando. No es así, Pedro, Elizabeth, que han estado más seguido en las clases que quizás el resto. ¿Es así o no es así? Y mucho más de 20 minutos también. Sí, profe, Mucho más, correcto. mucho más de 20 minutos en una sola lámina, que si les paso la presentación y no ven la clase, se van a conformar con ver la lámina y ya. Y no, el profesor duró más de 20 minutos explicando esa sola lámina. Entonces, por eso Jonathan Estrada no pasa el material. Por eso De hecho, profe, en la clase, no la pasada, sino la antepasada, fue a explicar unas láminas. Y toda la clase fueron nada más las primeras 3 láminas. correcto, ¿lo ven? Entonces, por eso Jonathan Estrada graba todas las clases y le facilita el trabajo a ustedes porque yo la descargo, la cargo en YouTube, les dejo ya el enlace disponible de que usted entra a la plataforma y le da clic y ya rueda el video. No como muchas veces, o quizás otras materias, no lo sé, tienen que entrar en el enlace de Teams, pedir autorización, esperar que el profesor autorice para poder ver la clase. Yo no. Yo acá se la facilito de una vez en YouTube, de que usted le dé clic y pueda verlo. Entonces, por eso es que yo trabajo de esta forma. Y creo que me ha dado buenos resultados y he visto buenos frutos. ¿Ok, Julio? no, excelente. Yo lo decía solamente por la secuencia, pero no normal, porque igual yo me pongo a hacer el ejercicio desde un principio y me debe dar por lo menos los mismos resultados y monto todo en Claro, Excel, todo correcto. normal. Solo era Vamos a una pequeña duda. reportar. De hecho, en la mayoría de las clases también he estado y sé que usted dura, Oh, por lámina puede durar media hora, 40 minutos, eso es lo de menos. sí, así es.
Vamos a ver si está acá para volverles a colocar el ejercicio para que ustedes lo vean. No, no es acá. Están viendo la presentación, ¿verdad? Creo que aquí sí es. Allí sí. Ajá. Ajá, este es el ejercicio que yo Justo de esa monté. presentación hablaba. ¿Ah? Que justo de esa presentación hablaba, que las primeras 4 láminas fueron toda la clase. Ah, bueno, correcto, esta. Que incluso se nos fue la luz esa vez, ¿verdad? Se me fue la luz a mí y se me apagó la laptop. Sí, Fue esa vez. Bueno, este es el ejercicio. Sí que le dan ahí toman el capture al teléfono para que ya tengan el ejercicio a la mano. Este es el ejercicio que nosotros acabamos de hacer. Y miren que nos está pidiendo solamente la saturación al frente de avance. Y yo les dije, vamos a calcular la saturación al frente de avance. Pero de allí nos vamos a conectar y vamos a desarrollar otras variables más que puede ser que salgan en el examen. Y miren que vimos al frente de avance, calculamos flujo fraccional, aplicamos la ecuación de avance frontal. Es decir, que hicimos más allá de lo que nos pedía el ejercicio para efectos de explicación. Pero si yo les digo, hey, al determinar los perfiles de saturación al frente de avance, usted va a realizar el examen hasta acá. Usted acá, estos son los perfiles de saturación al frente de avance. Y listo, aquí murió el ejercicio. Grafican si quieren y ya. Ah, pero si yo les digo, determine el caudal o el volumen de agua inyectada, determine la saturación de agua posterior a la ruptura y cuántos serían los caudales de producción posterior a la ruptura. Ah, ya ustedes se extiende más y sigue calculando, pero si yo les digo, determine los perfiles de saturaciones de agua al frente de avance, estos son los perfiles. ¿Ok? ¿Estamos claros? Excelente, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes puedan tener, manejando y montando el ejercicio, ustedes practicando, usted me escribe un mensaje al privado y me dice, profesor, tengo una duda. Y que casualmente eso me pasó ayer con el posgrado. Estaba viendo una materia relacionada a lo que es producción, comportamientos de afluencia, todas esas cosas, y no me daba, bueno, me dio un ejercicio, pero la presión de burbuja me daba muy baja. Entonces, asumí los valores, asumí ese valor de presión de burbuja. Cuando fui a calcular la IPR de un pozo, no me daba, y no me daba, y no me daba, y no me daba, y ahí tuve que consultarle al profesor de posgrado. Y profe, mire, aquí ya no. Me dice, no, yo un valor, un numerito al inicio me alteró toda la ecuación, me alteró los resultados y bueno, ya me estaba volviendo un caos el ejercicio. El pozo ya casi que lo íbamos a asegurar pozo seco, pero un valor. Entonces, por eso les digo, miren que ya al nivel de posgrado se presentan los mismos problemas. Nos estancamos en un punto, ya no hayamos qué hacer, acudan a su profesor, acudan al guía de la materia, ¿ok? Y para eso estamos. Bueno, si no hay preguntas, si no hay duda, vamos a dejar la clase hasta hoy, hasta ahorita. Y les reitero, estoy a la orden para cualquier duda o inquietud. ¿Ok? Espero tengan una feliz noche. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves para comenzar la unidad número 3, si no me equivoco, arreglos de pozo. Profe, disculpe, el jueves no nos tocaría la clase, es el sábado, según el horario. Muy buena pregunta, pero quería adelantar, Elizabeth, para ver si, porque voy a dar teoría.
para ver si, o bueno, podemos hacerlo. Vamos a dar la clase el sábado para cumplir con el horario y hacemos, profe, disculpe, depende de la hora, porque nosotros, por lo menos Julio y yo, aquí en Maracaibo vemos clase hasta las 7 en la universidad. Entonces, si empieza más tarde, no hay problema. podemos comenzar a las 8, Sí, a Sí, las 8, podría sí. ser. Porque nosotros 8 y terminamos a media, las 7. 8 y media para asegurar que ya ustedes estén en su casa. Ah, bueno, perfecto, profe, gracias. De todas maneras, recuerden que toda programación, todo cambio de programación, porque ajá, a veces se me presentan en mi inconveniente y no me puedo conectar. Todo yo se los reporto por allí por el grupo. ¿Ok? Entonces por allí por el grupo yo les notifico, les paso el link y allí cuadran. ¿Ok? Ok, profe. Dele pues. Estamos en contacto. Feliz noche, Julio, Pedro, Elizabeth. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Buenas Muchachos, noches. feliz noche.